Agradecemos su asistencia y su interés a estos talleres, pláticas, en particular de microscopía de microscopía. Y bueno, como ayer nos quedamos las técnicas ya avanzadas con microscopía de piezo-respuesta, pues le doy la palabra al doctor Juan José Gervasio nuevamente. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a continuar con lo que nos quedamos ayer de piso-respuesta para medir materiales ferroeléctricos con este equipo. Voy a irme rápido para poder alcanzar a hacer lo que les dije ayer de usar el software, ¿no? Y varios de ustedes ya vieron cómo trabaja el equipo hoy. Entonces se pudo tomar un poquito de topografía. Entonces, para que también aprendan a usar un software que es libre y si alguna vez miden, pues ustedes sepan arreglar sus imágenes y sacarle un poquito de información a eso. Ayer nos quedamos en esto, que estábamos viendo el modo convencional y el resonante. Bueno, me voy a ir un poquito atrás, nomás para recordar que cuando medimos con esta técnica es para materiales ferroeléctricos y bueno, es para ver los dominios que tienen este tipo de materiales. Y inyectamos una señal AC y esa señal AC expandía y contraía los dominios dependiendo de la polarización que tuviera el material y vamos a obtener una señal de respuesta, que es esta azulita, y esa señal de respuesta se va a comparar con la señal de entrada que estamos inyectando y eso lo va a hacer un equipo que se llama Lock-in amplificador y te va a devolver imágenes de la amplitud y la fase. Y ayer estábamos viendo ya qué características deben de cumplir la amplitud y la fase para que tuviéramos buenas señales de piso-respuesta. Pues esto es que la amplitud debe de ser independiente de la polarización ferroeléctrica del material, es decir, que no haya contraste entre esta zona y esta zona, porque esta zona es un dominio y esta zona es otro dominio. Entonces aquí en principio una imagen perfecta debería de estar todo en rojo, al igual que esta, todo en rojo, no mostrar estas zonas amarillitas. Una medida perfecta de esto debería de ser así y mostrarte estas regiones que son las paredes del dominio, que son las que delimitan entre un dominio amarillo y uno de color negro, o cafecito pues. Y estábamos viendo que había dos formas de medir. Una en el modo convencional, que es muy lejos de la primera frecuencia de resonancia, y sería en esta zona. Y otra en el modo resonante, que es ya en donde está el primer piquito de resonancia del sistema. Y bueno, yo les comentaba que el modo resonante amplifica la señal Q veces, y ese Q es un factor de calidad del pico. Y pues ese Q tiene valores de 10 hasta 1000. Entonces se te aumenta tu señal, esa Q veces, lo que no tienes en el convencional. Por ello es que observas este tipo de imágenes en convencional y en resonante obtienes ya las imágenes ideales. Entonces, aquí nos quedamos ayer. Vamos a continuar. Ajá. Gracias. Sí. Sin embargo, al usar resonancia tenemos un problema. Que bueno, que idealmente pues nosotros fijamos para hacer la medida, pues agarramos una frecuencia muy cerca de la resonancia. Entonces fijas esta frecuencia y con esa frecuencia estás inyectando la señal AC. Entonces cuando tienes una muestra ideal que es plana, esa frecuencia siempre va a estar ahí, no se va a mover. Pero realmente pues esto es lo ideal, te darían unas señales de este tipo, pues esta es la amplitud, donde estas caídas serían las paredes de los dominios que están aquí. Aquí sería una pared de dominio, entonces aquí la amplitud se va a cero. Y aquí la polarización cambia de un estado que está hacia abajo a un estado arriba. Entonces, estas serían señales ideales en una muestra plana. Sin embargo, las muestras tienen rugosidad, pues. Y aquí está una señal pues completamente ideal. Entonces, si la muestra fuera plana, tendría esta señal. Con rugosidad, una muestra real,
esto es lo que mides. Una señal ruidosa que lleva señal de topografía, debido a que ya la frecuencia no va a estar ahí, se va a estar moviendo punto a punto, debido a que el área de contacto de la punta con la superficie va a estar cambiando debido a esa rugosidad de la muestra. Entonces, cuando mides, pues mides esta señal muy ruidosa, que ya no está, que ya no, bueno, que sigue esta, pero ya no es como lo ideal. Y este es un problema, pues, que se mueva la resonancia, ya no estás en resonancia, ya no caes en el piquito en el que estabas. Entonces, lo que hay que hacer es cachar hacer un barrido en frecuencia, ya no medir con una sola frecuencia, sino hacer un barrido en frecuencia. Por ejemplo, si tu resonancia estaba en 70 kHz, hacer un barrido alrededor de ahí para que caches todo el piquito de resonancia y toda esa información guardarla en una tarjeta y después con software poder analizarla sin que pierdas pues esa información que estabas perdiendo antes y ya no vas a tener ese problema de la topografía. Esto se le llama Resonance Tracking PFM. El hacer píxel por píxel, cachar estas resonancias, se le llama, bueno, esta técnica se le llamó así, Resonance Tracking PFM. Y bueno, esto conlleva un montón de adaptaciones hacia el microscopio, porque tienes que entonces tener el control de cuándo inicia y cuándo termina una línea, cuándo inicia y cuándo termina la imagen, cuándo inicia y termina un píxel. Y todo eso, programar un generador de funciones para que haga ese barrido en cierto tiempo para que cubras la imagen y que en cada píxel al menos tengas un piquito de resonancia. Y después el procesamiento de toda esa información se hace con MATLAB. Y bueno, obtienes ya más información todavía de tu muestra. Ya no nada más obtienes amplitud y fase. Puedes obtener un mapa en frecuencia de cómo fue que se movió ese pico de resonancia, que tiene que ver con propiedades mecánicas de la muestra, y del factor de calidad del pico de resonancia. Entonces obtienes todavía más información que PFM cuando lo haces con una sola frecuencia de resonancia. Y ya tienes la ventaja de que esto está libre, estas señales ya puedes decir que están libres de efectos topográficos. Ya no tienes esas señales ruidosas que tenías antes por topografía. Y bueno, hay módulos comerciales que también para atacar ese problema de topografía, pues ya los venden los equipos. El más usual y el más usual es el Dual. Este Dual lo que hace es que tiene dos lock-in y mide, para cachar el pico de resonancia, ellos no miden todo el pico, sino solo miden una resonancia aquí y con el otro lock-in otra resonancia aquí. Y ellos capturan esa información, es la que capturan ellos, de por decir dos imágenes, dos señales, mientras que con Resonance Tracking cachamos todo el piquito. Con esta solo cachas estos dos y tienes una retroalimentación en la que la condición es de que las dos señales de los dos lock-in deben de ser la misma, o sea, es decir, esta amplitud menos esta amplitud debe de dar 0. Y si cambia a otro valor, quiere decir que se movió el piquito de resonancia. Entonces, esa retroalimentación que tiene el sistema le dice que mueva los parámetros, que mueva estas frecuencias a donde está midiendo el lock-in, para que se dé siempre esa condición de que esta menos esta sea 0. Y entonces siempre decirle que esté midiendo en la resonancia, o sea que no la pierda. El chiste es que no pierda la resonancia porque se mueve. Píxel por píxel se va a mover por rugosidad. Y entonces este sistemita lo que hace es medir con dos lock-in a una sola frecuencia, y la condición es de que sean iguales las amplitudes, y así va siguiendo esa frecuencia y no la pierde, pues. Y se llama Dual Resonance Tracking. El otro se llama Resonance Tracking PFM. Y hay otro modo
un poco más avanzado que utiliza transformada de Fourier. Y bueno, en ese modo no solo ves una sola frecuencia, sino ves muchas frecuencias. Abarcas más frecuencias, pero este modo todavía es más difícil de acceder. Lo vende la empresa, pero es un poco más complicado de acceder. El más fácil es porque la patente la tiene un doctor de Estados Unidos que se llama Sergei Kalinin. Él, googleenlo, se llama Sergei Kalinin. Él es el dios de esto, pues de PFM, de pisorespuesta de fuerza atómica. Él es el top de esta técnica. Y él es el que patentó esta, entonces hay que pedir por ahí un permiso para incluso usar ese tipo de cosas. Pero, bueno, justo teniendo los datos de lo que estamos teniendo de la topografía de frecuencia de fase, eso lo podríamos extraer, hacer una matriz y meterlo a MATLAB y ahí trabajar la parte de Fourier, ¿no? Sí. Sí. Perdón, me interrumpa, Carlos. Sí. Pero la onda es que tienes miles de cosas, ¿no? Sí. Y lo que hace Calini, o Brian Rodríguez, esos cuates como tienen un ya dispositivo purifican que esas analiza las cosas. cosas. O sea, tendrías que hacer ese análisis 10.000 veces. Y ellos ya tienen un programa que hace las cosas. Sí. Y bueno, pues por estas hay que pagar, por el que nosotros desarrollamos, pues no, ahí está, por ahí anda un artículo, pues donde explica cómo hacerlo. Y bueno, esto es lo que ayer platicábamos, que cuánto nos llevó echar a andar este tipo de cosas en Sinvestav Querétaro. Para llegar a esto fueron, les digo, 4 años. Ahorita ya lo podemos hacer muy rápido. En una semana ya estamos haciendo resonance tracking en cualquier microscopio de fuerza atómica. Nada más pues teniendo el lock-in, la tarjeta y un generador de funciones. Te llevas como alrededor de 500,000 pesos en adaptarle a una FM este tipo de técnicas, que un equipo de estos cuesta como unos 12 millones de pesos más o menos, de estos comerciales que les digo. Con estas técnicas cuesta eso. Lo que nosotros hicimos, más o menos te llevas 500,000 pesos y ya tienes pues algo similar. Y bueno, solo con 500,000 pesos. Y es que esto no sirve solamente para hacer PFM, también para propiedades mecánicas. Les hablaba ayer de AFAM. AFAM también implica cachar este piquito de resonancia píxel por píxel y fijarnos en el mapa de frecuencias. Y ese mapa de frecuencias son las propiedades mecánicas. Ya les decía que si iba a frecuencias altas ese piquito de resonancia, era que tu material era más rígido. Y si se iba a frecuencias bajas, era más suave. Entonces puedes hacer al menos dos técnicas diferentes ya teniendo todo armado, pues. Y bueno, últimamente estamos trabajando más en esta parte de Resonance Tracking PFM. Y en Ensenada, esto ahorita solo está montado en Ensenada y en Puebla. En el equipo de Ensenada y en Puebla. Y bueno, no hay... sí, otra vez recordando cómo es que es PFM convencional, pues se mide a bajas frecuencias, lejos del primer pico de resonancia. Y el PFM resonante, pues en la primera resonancia. Entonces, ¿cómo elegir? Ahora ya tienes todos cuando haces resonance tracking, ya tienes pues tu piquito de resonancia píxel por píxel. Pero entonces, de todas maneras, ¿qué frecuencia eliges para crear tu imagen? Porque ya tienes todo el dato, o sea, ya tienes este piquito, lo tienes píxel por píxel, ya no lo perdiste, ya no perdiste la información, pero entonces, ¿dónde te paras ahora para crear tus imágenes? No hay ningún criterio que exista para tomar el punto de donde vas a tomar en sí la imagen. No hay, ni siquiera los comerciales tienen un criterio. Ese dual que les decía, te dicen, pues tú búscale, o sea, nada más muévele y si se ve bien, pues ahí quédate. Pero no te dicen, no hay algo más concreto como para hacerlo, pues. Solo es como visual. Por eso les decía, si se ven los dominios y no hay contraste entre la amplitud, quiere decir que ya está bien. Son los criterios que hay. Pero para ya realizar la medida ya no hay ningún criterio para elegir esa frecuencia, ya teniendo los datos.
Entonces, tampoco para cuando haces el modo convencional de PFM, lejos de la frecuencia de resonancia. Aquí es un barrido en frecuencia de cómo se ve la amplitud en un material que es ferroeléctrico. Y así se ve la amplitud y te dicen, pues mide donde se vea más bonito, donde se vea más plana la señal, donde casi no cambie. Así es, esa es la regla como que tienen para medir PFM. Entonces, pues aquí donde más o menos podría ser, pues como por aquí, pero también se podría por aquí, elegir la frecuencia con la que vas a generar tu imagen. No hay ningún criterio, ni siquiera ni para ni para este. Entonces, nosotros nos pusimos a ver qué podíamos hacer para elegir la mejor imagen. Porque nosotros ya tenemos, les digo, toda la información del pico de resonancia. Entonces, si nosotros nos paramos aquí, podríamos generar una imagen. Si nos paramos aquí, podemos generar una imagen. Pero ¿cuál es la mejor imagen? Entonces, un estudiante de licenciatura de la UNAM, de Ensenada, lo pusimos a hacer pues hacer estadística en los datos. Esta es una señal, pues como les digo, las señales ideales de fase y de amplitud. Después, estas son las señales que medimos. Esta es la amplitud y esta es la fase. Entonces lo que ideamos hacer fue que para que tuviera una imagen de amplitud ideal, más o menos debería de seguir una línea recta, ¿no? O sea, esto. Y pues estos ceros, pero nos interesa que esté la línea recta bien definida. Entonces las medidas reales te dan así, miren, no, nada que ver con lo ideal. Entonces él buscó los máximos de esa señal que deberían de ser estos, ¿no? Esta línea. Y ajustó la línea del promedio de eso. Y sacó la desviación estándar de eso. Y sacó un parámetro que se llama coeficiente de variación, que es la desviación estándar entre el promedio. Y ese coeficiente de variación te dice qué tan alejado estás de esta línea ideal, que nosotros pensamos que esto es lo ideal, que esta línea representa esta línea aquí, la ideal. Y entonces, ¿qué tan alejados están los datos de eso? Y ese coeficiente de variación es lo que te dice. Entre más grande el coeficiente de variación, es más grande la dispersión de los datos respecto a la línea base. Y entonces, él analizó, recuerdan que les dije que eran 256 por 256 píxeles. Él analizó, esta es una línea de esa. Una de esas 256, esta es una línea. Y analizó línea por línea de esos datos el coeficiente de variación. ¿Mande? Pero es que en la diapositiva anterior tenías dos picos de resonancia de primero y segundo armónico. Ajá. Pero, por ejemplo, eso lo haces con tu sistema. Pero ¿qué pasa con los sistemas comerciales donde nada más te da o el primero o el segundo armónico? No te puede dar como las dos líneas 10. Ahorita les explico un poquito más acerca de esta otra rojita. Ahorita solo les quería mostrar la azul, que es la que puedes medir tanto en los comerciales como en el sistema que yo tengo. Y ya más adelante platicamos un poquito del segundo armónico. Pero bueno, sí queda claro más o menos el análisis que quiero hacer. Estadístico. Es un poquito simple, pero bueno, fue lo que se nos ocurrió en un principio hacer para saber qué tan buena era nuestra medición. Y también para la fase, esta es la fase, entonces la fase pues dice que debe tener dominios hacia abajo y dominios hacia arriba. Entonces aquí son dos líneas rectas, una recta que represente los dominios aquí y una recta que represente los dominios que están hacia abajo. Entonces por eso él hizo dos promedios, uno aquí y sacó los valores aquí de este coeficiente de variación y otro aquí abajo. Y bueno, aquí les tengo que mostrar lo que se hizo. Está acá. Para el caso resonante serían estas, a ver. Para el caso resonante,
serían estas. Entonces, como les digo, en cada frecuencia pues podemos generar una imagen. Entonces, como ven, ahí se va moviendo la frecuencia. Aquí dice qué frecuencia va y está cachando el piquito de resonancia, ese que se ve ahí. Entonces van viendo cómo cambia la imagen. Ahora, en cada frecuencia tenemos una imagen y vamos viendo cómo va cambiando las imágenes. Y de acuerdo a los criterios que les había mencionado, pues la la amplitud te tiene que dar la pared de los dominios y la fase, los dominios en sí, cómo están. Y ese coeficiente de variación son estos. Esta es de la fase y esta es de la amplitud. Entonces ahora pues solamente hay que buscar los mínimos, porque el coeficiente de variación entre más pequeño sea, es mejor. O sea, quiere decir que estoy pegándole a la línea recta. Entonces ya solo es buscar entre los valores que me va dando cuál es el conjunto de datos que da menor, pues. Cuál es un mínimo local de esas tres variables. De las dos de fase y una de amplitud. Y esto pues es para saber cuál es la imagen ideal, cuál es la mejor en el pico de resonancia. Y así, como yo tengo toda la información, puedo hacer esto. Y entonces pues ya tendría un criterio, ¿no?, para elegir la mejor imagen y no andar ahí tanteándole solamente. Estamos colaborando con otro doctor que él está haciendo cosas más sofisticadas de estadística. Nosotros usamos algo un poquito pues simple, pero sí está funcionando, pues. Pero por ahí nos están ayudando ya con analizar estos datos. Creo que él una de las cosas fue que agarró la imagen y la hizo transformada de Fourier y por ahí agarró algún criterio para que le diera la mejor imagen. O cosas de esas, pero ya cosas más sofisticadas las están haciendo. Entonces, esto es un trabajo de una tesis de licenciatura de José Manuel. Y bueno, también pues F5. También, ¿qué pasaría si ya ven que para medir esto de PFM les dije que usábamos una señal sinusoidal? ¿Qué pasa si inyectamos una señal cuadrada o una triangular? En la tesis de licenciatura de este muchacho, él se puso a analizar ese tipo de cosas. Entonces, aquí están ya las medidas de una señal senoidal, cuadrada y triangular de la misma muestra. Entonces, ¿qué imagen no corresponde a las reglas que debe de cumplir una imagen de pisorrespuesta de fuerza atómica? Esas reglitas de que se vean los dominios, de que se vean las paredes de dominio. Entonces la señal triangular no cumple, ¿no? La señal triangular está, no cumple. Para empezar, la amplitud no se ven las fronteras de dominio. Y además hay mucho contraste entre dominios, ¿no? Pareciera que esta fuera la señal de fase y no la de amplitud. Entonces, pues esta está totalmente descartada. Y la cuadrada, entre la cuadrada y la senoidal, pues no hay, pues las dos son buenas, ¿no? Entonces, hizo lo mismo este muchacho, hizo estadística con el mismo criterio anterior y encontró los coeficientes de variación. Y por ejemplo, para la amplitud, sí es mejor la senoidal, pero miren la triangular que te estamos diciendo que no sirve, pues realmente no sirve, tiene el coeficiente de variación más alto. Y pues para los dominios, para la parte de fase, le gana por mucho le gana la cuadrada a la senoidal. Entonces ahí estamos buscando pues algo que nos diga cuál es realmente la mejor, si la señal senoidal o la cuadrada. También podemos ver dominios ferroeléctricos con fricción. Esto ya va reportado desde el 98. ¿Sí se acuerdan del experimento de fricción?
Es pasar la punta de ida y regreso y restar estas dos señales, la de ida y la de regreso, la lateral, y nos va a quedar puramente fricción. Nos vamos a quitar la topografía. Entonces, para observar dominios ferroeléctricos no necesitas el lock-in y todo eso. Simplemente con el modo contacto de tu AFM podrías observar dominios. Y estos son dominios ferroeléctricos, los mismos que les mostré hace rato. Es de una muestra que se llama ferrato de bismuto. Y solamente es hacer eso, la resta de ida y regreso. Entonces aquí tienes las dos, las restas y ya tienes puramente fricción. Y desde aquí ya se ve que sí se ven los dominios ferroeléctricos con puro fricción. No necesitas inyectarle el voltaje que se le inyecta con el lock-in y el lock-in. Con pura fricción es posible visualizar los dominios ferroeléctricos. Hay algo que yo he notado, que solamente los dominios ferroeléctricos que tienen componentes que tienen componentes así en el plano, son las que se ven, los dominios que están totalmente perpendicular al plano, esos no los podemos ver con fricción. Ese es algo que deben de tener en cuenta si quieren usar fricción para ver dominios. Solamente los laterales son los que ven, o que tengan componentes laterales. Y bueno, hay otro muchacho que está haciendo tesis de licenciatura también en analizar los dominios ferroeléctricos ahora con fricción, y anda haciendo ese análisis estadístico en la señal de fricción para ver cuáles son las mejores condiciones, porque pues ahí puedes variar la velocidad o la fuerza con la que tocas la muestra en fricción, en el experimento de fricción. Y bueno, hasta ahora pues has hecho barridos en velocidad, y bueno, se comportan de esta manera las imágenes de fricción, de los dominios de fricción. Y también ha hecho barridos de variación de fuerza normal. Aquí llegamos incluso hasta modificar los dominios por tanta fuerza que le aplicabas. Y bueno, les quería presentar esto porque aquí en el microscopio en el que fuimos a hacer la práctica está el modo contacto y vimos que se puede ver la fricción. Entonces, si llegan a tener una muestra de este tipo, pueden verla ahí sin ningún problema. Este es un BFO, un ferrato de bismuto. El litio, el niobate de litio no se ve. No, porque esa tiene los dominios totalmente paralelos. Y bueno, este es el modo pinpoint es el de curvas de fuerza que platicábamos ayer, píxel por píxel. Ese modo es un modo también que sirve para hacer PFM. En ese modo lo desarrollaron para medir muestras que eran muy, muy, muy suavecitas y te las podías llevar con la punta. Porque este método de PFM es de contacto, pues. Tienes que tener contacto de la muestra para poder aplicar los campos eléctricos y que se genere esas perturbaciones y poderlas medir con el lock-in. Pero pues entonces no sirve para muestras que las puedas arrastrar, para muestras suavecitas. Este modo de pinpoint permite medir ese tipo de muestras suavecitas. ¿Por qué? Porque ya no barres en sí, sino que vas como picoteando la muestra. Píxel por píxel vas haciendo una curva de fuerza y ya no haces este movimiento y ya no te llevas la muestra. Y aquí en este ejemplo se ve, no recuerdo qué es la muestra, está en unas notas de Part System, este pinpoint. La pueden buscar así, como está aquí, con este nombre, y les va a aparecer la nota. Y esta es una medida con PFM barriendo, tocando con el modo contacto convencional, y pueden ver que se lleva la muestra. Pues aquí se ven rayones, aquí también por aquí se ven un poquito de rayones, y esta es la señal de PFM. Casi no se ven los dominios, pues casi no, se ven muy poquito. Sin embargo, usando este pinpoint, este modo de fuerzas píxel por píxel, puedes obtener una buena topografía sin rayones, y además los dominios se ven bien. Se ven las partes claras y las partes oscuras que debes de ver en PFM, en este tipo de muestras muy suavecitas. Este pinpoint tiene poquito, como desde 2017 para acá, que se empezó a desarrollar. Y yo
pues para probarlo, utilicé esa muestra de ferrato de bismuto y empecé a ver con qué parámetros podía obtener buenas imágenes de PFM. Y bueno, estas son de mis imágenes que he obtenido en esa muestra de ferrato de bismuto. Y bueno, pueden ver que sí se ven las paredes de dominio y acá se ven claritos los dominios. Y es en ese... y algo importante de comentar es que ese pinpoint, pues como es con curva de fuerza, las curvas de fuerza, como les dije ayer, tienes la punta y la acercas a la superficie de la muestra, ejerces una fuerza y después retiras otra vez el cantilever. Entonces no todo el tiempo está en contacto el cantilever. Entonces no todo el tiempo puedes medir PFM porque no hay ese contacto para aplicar los campos. Y aquí está la curva de fuerza. Esta es la curva de fuerza de acercamiento y luego la de alejamiento. Entonces tienes esta ventana de tiempo donde el cantilever está tocando la muestra y ahí es donde puedes medir el PFM. Entonces hay que tener en cuenta que esta ventanita es pequeñita, pues, porque pues lo haces píxel por píxel, vas haciendo esa curva de fuerza y en ese intervalo donde estás tocando es donde realmente mides esta señal de PFM. Y bueno, yo hice algunos experimentos primero en esta muestra que es estándar y después lo intentamos en una muestra de hidroxiapatita, que es muy suavecito, demasiado suave, y si lo hacíamos por contacto directo, incluso aquí se rayaba. Incluso en pinpoint raya un poco, no es tan sencillo hacer medidas en muestras suaves de pisorrespuesta. Pero ya esta medida la obtuvimos en esta muestra y si ven que pues aquí se ven las paredes y aquí se ven los dominios. Y esto es algo un poquito de lo último que hay en cuanto a PFM, de desarrollos de PFM. Esto es algo un poquito nuevo. Con otra empresa se llama modo PFM híbrido, le llaman. Y otras formas de ver dominios es con AFAM. Con AFAM, como les decía, pues era colocar un piso eléctrico abajo y hacerlo vibrar. Y entonces el cantilever va sintiendo las vibraciones. Y si pasa por un material diferente, va a vibrar de manera diferente. Si pasa por un material más rígido o más blando, va a cambiar la frecuencia de resonancia. Y con esos mapas de frecuencia, pues puedes también visualizar un poquito los dominios ferroeléctricos. Y bueno, en cuanto a las puntas, estos precios son como de hace 3 años, no sé si ya subieron un poquito. Las puntas usuales pues son estas. Son las puntas que utilizo. Y son de esta empresa, de Budget Sensors. Y bueno, cuestan 470 pesos cada punta. Yo lo que hago es comprar una caja de 50 puntas que me cuesta como 27,000 pesos. Y pido unas que son, se llaman todas en uno. Trae 4 cantilevers, 2 hacia un lado y 2 hacia el otro. Y cuestan el mismo precio, 470 pesos y puedo usar los 4. Entonces realmente tengo 200 puntas ahí. Y ese juego de puntas me alcanza para un año. Están midiendo constantemente cualquier cosa. Pues también hago un combo, es decir, pido conductoras, magnéticas, para tapping. Pido de varias, por ejemplo 10 de cada una. Y con esas me duran mucho. ¿Qué es lo que les pasa? Se desgastan. Las eléctricas, por ejemplo, tienen un recubrimiento de platino cromo de 30 nanómetros. Entonces, con poquito que ahí trabajes, unas 7 mediciones, ya se empieza a desgastar esos 30 nanómetros de conductor y ya pues ya no conducen. Las puedes usar para hacer topografía, pero ya para hacer medidas eléctricas ya no. Y bueno, también para hacer solo topografía, pues también se van desgastando. Por ejemplo, si van ustedes y miden y dicen, esta es la muestra y ya vi la zona donde medí que está lo que yo quiero, pues hay que cambiar la punta y punta nueva para una medición ya que la vas a reportar en la tesis o en un artículo, para que te dé una imagen así
ya de capítulo del libro ya. Hay que cambiar la punta. Y bueno, aquí ven, hay puntas que pues llegan a costar 3,000 pesos, pues. Dependiendo para qué lo quieras. Este tiene un recubrimiento tipo diamante para propiedades mecánicas. Y bueno, hay unas consideraciones importantes para hacer PFM. Para hacer esas medidas, para obtener los dominios, existen puntas que yo les llamo largas, que miden 450 micras. Realmente hay que fijarse en acá de resorte de la punta. Esa acá de resorte te indica qué tan rígida o suave es tu punta. Entonces, estas son muy suavecitas. Y estas casi no se utilizan para hacer PFM porque te dan una señal un poco muy ruidosa. Bueno, más bien, no te dan las señales ideales de PFM en la primera resonancia. Esta sería la primera resonancia. Y pues mides en un lado de la resonancia y en el otro lado y no obtienes las imágenes ideales de PFM, ¿no? Aquí no se ven las paredes de dominio, ni menos aquí, y aquí los dominios también no se ven bien. Si utilizas la segunda resonancia de esa punta, sí puedes ver las imágenes ya un poquito ideales. Y esta punta pues es suavecita, entonces puedes usarla en la segunda resonancia para medir muestras suaves. Si vas a una punta más rígida, que va desde 1 a 7 newtons por metro de constante de resorte, es una punta de 225 micras, y es más cortita, y es más rígida, entonces ya puedes medir incluso fuera de la resonancia. Este es el barrido en frecuencia de la amplitud. Entonces ven que la resonancia está acá en estos valores de 330 y algo. Y acá puedes usar, fuera de la resonancia para hacer PFM convencional, puedes usar 30 kHz y puedes ver los dominios. Si usas resonancia, pues ya ves un poquito mejor las señales tanto de fase como de amplitud. Si te paras en la resonancia, en donde está el pico de resonancia, el máximo, no ves imágenes claras debido a que se mueve un poquito ese pico de resonancia, entonces vas a estar midiendo estás en un punto de inflexión aquí, donde si se mueve un poquito estás en este lado de la fase, y si te mueves un poquito para acá estás en el otro lado de la fase. Entonces por eso en el pico de resonancia no se puede medir en sí, en el mero máximo no, porque es un punto de inflexión para la fase. Y tienes este tipo de imágenes que no son ideales. Entonces debes de medir aquí atrás o aquí para poder obtener las señales de los dominios. Una pregunta, nada más las 3 primeras son de convencional y las otras dos... Esta es de convencional. Esta es convencional y es cuando dices que te alejas demasiado a la frecuencia de la el primer modo de vibración del cante. Y entonces ya las que corresponden de 325 a 338, ahí ya... Sí, esta es en resonante aquí, en modo resonante, y este es el modo convencional, este de aquí. Y por ejemplo de esas 3, ¿cuál es la que tú... La mejor, más o menos esta. Porque también, mira, la punta larga, esa no te permite medir aquí. Si en esta resonancia no viste nada, aquí menos. Es que porque la punta es muy larga y estás aplicando campos, y entonces si tienes tu muestra acá abajo, tu muestra también tiene cargas. Y al estar aplicando campos, las cargas que hay por aquí en el cantilever interactúan con la muestra, con las cargas que tiene la muestra, y empieza a haber un efecto ya diferente al que tú quieres, que solo sea del material, del efecto pizoeléctrico que estás viendo en el material. Ya estás viendo efectos de cargas. Y pues como está muy largo el cantilever, permite tener más contribuciones electrostáticas. Y si es más cortita, tienes menos de esas contribuciones. Por eso es que se ve mejor todavía con punta cortita que con una larga. Y bueno, puedes un poquito censar ese tipo de artefactos que tienes en la medida de PFM con el segundo armónico. El segundo armónico, el lock-in amplificador te permite medir un segundo armónico de una señal que tengas de una frecuencia. Entonces, hay un criterio que dice
que está explicado en este artículo, que dice que si el primer armónico y el segundo armónico son iguales, quiere decir que hay una contribución que se llama electrorestrictiva y que entonces no, la señal que estás midiendo de PFM no corresponde a puramente propiedades ferroeléctricas, sino a otras contribuciones que no son ferroeléctricas, ya sean electrostáticas o de electrorestricción. Este segundo armónico principalmente te indica si tienes muchas contribuciones de electrorestricción. Y bueno, aquí se midió un vidrio y se ve que el criterio funciona, pues. Las dos señales son muy parecidas, entonces lo que estás leyendo no es ferroeléctrico, sino es otras contribuciones. Y este es un ferroeléctrico, es el ferroeléctrico más usado, es un PZT. Y aquí vemos claramente que el primer armónico es mucho mayor que el segundo, o sea, las contribuciones ferroeléctricas le ganan a las electrorestrictivas. Entonces, este es un criterio que puedes utilizar para ver si tu señal que estás leyendo es realmente debida a algo real o algo que estás, algún artefacto que le llaman. Y bueno, con razón. Es que estaba anotado. A ver, ahí está. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Sí, me voy rapidito para... Vamos. Sí, nos vemos. A ver. ¿Cuánto? 5. Bueno, dentro de las consideraciones que hay que tomar en cuenta cuando hacemos las medidas de PFM, y bueno, en general también medidas de topografía, el control de la temperatura es muy importante en donde está tu microscopio, debido a que puedes presentar efectos de temperatura, se le llama drift térmico. Y bueno, aquí en estas imágenes podemos ver que hay un poquito de drift térmico en esta, por ejemplo. Si ven que aquí al final como que se dobla. Esto idealmente son líneas más o menos rectas. Por ejemplo, aquí no lo tenemos, ese efecto, y aquí sí lo tenemos. Eso es debido a ese efecto que se llama drift térmico, pues los materiales se expanden o contraen con cambios de temperatura. Entonces el microscopio de fuerza atómica sufre pues esos cambios y pues se mueve un poquito la imagen. Y eso se ve aquí, en estos efectos, pues. Por ahí si cuando lean los artículos y que vean un efecto de esos como que se barrió, puede ser eso, drift térmico. Y eso hay que evitarlo, pues, teniendo el aire acondicionado siempre a la misma temperatura. No importa qué temperatura, simplemente que la mantenga más o menos estable. Se evita ese problema. La humedad, se recomienda tener un 10%, por abajo del 10% de humedad para poder hacer medidas de PFM buenas. Lo que pasa es que se forma un cuellito de botella cuando haces el contacto con la muestra, todas las superficies tienen humedad. Entonces tocas y se hace como un cuellito de botella. Como tú estás aplicando campos eléctricos, pues ya el campo eléctrico no va a ser solamente ahí puntual, sino se va a expandir un poquito. Entonces ya te va a dejar aplicar campos eléctricos uniformes, sino se va a expandir de acuerdo a ese cuello de botella que se forma con el agua. Y pues con un 10% que tengas de humedad, de control de humedad, pues puedes ya trabajar muy bien los modos eléctricos en el AFM. Lo que se hace es, lo que hacemos regularmente es encerrar el AFM en una caja de acrílico y tiene una entrada de aire que tiene un filtro y ese filtro te quita humedad, entonces está entrando aire seco
y lo expulsas por otra entrada, por otra salida, y ya lo puedes arrastrar la humedad. Después de cierto tiempo ya baja la humedad a estos valores pues menores a 10%. Entonces es lo que más se nos ha hecho más barato y que funciona. Bueno, las puntas ya lo habíamos visto. Estábamos en esto de qué tipo de punta, si larga o corta. Y bueno, también respecto a las contribuciones electrostáticas, te las puedes quitar. Si aplicas un voltaje, ya ven que solamente aplicamos un AC, un sinusoidal ahí a la muestra para visualizar los dominios. Puedes aplicar un DC adicional para poder contrarrestar la parte electrostática de la interacción electrostática del cuerpo del cantilever con la muestra. Y eso aquí lo podemos ver. Aquí utilicé una punta a 6.6 kHz, es decir, modo convencional. Esta es la amplitud. Y bueno, este es sin aplicar ese DC que les hablo. Aquí es con 0 DC, convencional. La amplitud no muestra las paredes de dominio y en la fase no se ven los dominios. Si aplicas menos 241 milivolts de DC, además del AC, puedes empezar a visualizar un poquito las paredes de dominio y aquí ya se ven los dominios. Es en el modo no resonante. En el modo resonante estás en 66 kHz y bueno, no se ven aquí también porque es un cantilever largo. Entonces, aquí no se ven las paredes de dominio y no cumple con la regla de que no debe de haber contraste entre estos dominios. Y medio se ven los dominios en la fase. Si aplicas un DC de 230 milivolts, negativos creo, ya empiezas a ver las paredes de dominio y los dominios se ven muy bien. Y bueno, eso es debido a que el desplazamiento que estás leyendo en el AFM cuando aplicas un voltaje a la muestra, pues está dividido en dos, en la parte piezoeléctrica y en una parte de cargas, de las cargas electrostáticas. Y esta contribución va a estar dada por esta parte de aquí, donde depende del resorte del cantilever, de manera inversa, ¿no? Entonces, si tú aumentas esta acá, puedes reducir esta contribución electrostática. Una manera es utilizar cantilevers pues sí más cortos y con una K más grande. Si utilizas cantilevers muy suavecitos, pues esta parte se hace grande. Y lo que puedes hacer ahí es aplicar SDC. Y bueno, haces esta parte, vas haciéndola cero, de manera que puedas ir contrarrestando esta parte electrostática y quedarte solo con la parte ferroeléctrica, que es la que te interesa. Por eso yo apliqué aquí un DC para contrarrestar esto y hacerlo cero. Y esto lo hice pues manualmente, ir buscándolo poco a poquito y subiéndole el voltaje hasta que viera que se aparecieran los dominios ferroeléctricos. Entonces es una manera de evitar esos artefactos en tus mediciones. Artefactos que son debidos a cargas electrostáticas. Puedes aplicar un DC. Perdón que te interrumpa. Ahorita que fuimos al laboratorio, yo me quedé muy grabada con el 220 voltios, que podía ser positivo o negativo, ¿no? Y que era como que el equipo a lo máximo que dejaba, que permitía dar una imagen. Era topografía, ¿no? Lo que estaba. Ese menos 230 que tú ahí no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con eso. Okay. Aquello es topografía y esto es para visualizar dominios ferroeléctricos. Justo a eso, entonces esa es otra cosa. No son los mismos límites los que yo tengo que establecer para ver una cosa respecto a la otra, ¿no? No. Eso es... Aquel es el voltaje que le estás aplicando al piso eléctrico para que haga la medida, pues para que se quede fijo ahí. Y esto es otra cosa. Y bueno, hay un montón en este artículo describen ese tipo de contribuciones que puede haber en las señales de PFM. Y bueno, los clasifican en varios. Los importantes son estas interacciones electrostáticas del cantilever con la muestra. Una
propiedad del material que se llama electrostricción. Esto se llama, hay una contribución de flexoelectricidad. Este año salió un artículo acerca de esto. Y pues problemas inherentes al sistema, a tu arreglo experimental. Entonces son las principales cosas que afectan al hacer medidas de este tipo en estas medidas. Y bueno, en cuanto también a este tipo de artefactos, últimamente hay un montón de controversias porque empiezan a decir que entonces esta técnica no sirve pues para decir si es o no es ferroeléctrico, porque hay un montón de contribuciones que no tienes control de ellas, entonces no sabes realmente si estás midiendo bien o estás midiendo mal una muestra. Cuando es muestra estándar, que ya sabes que es ferroeléctrica, pues no hay problema. Pero cuando no, que es un nuevo sistema y que dices, pues quiero saber si eso no es mi material ferroeléctrico, entonces ahí sí hay un problema porque la técnica en sí sola no es capaz de decir eso, si es o no es, o si es otro tipo de contribuciones. Entonces midieron el silicio. El silicio es un material que no es ferroeléctrico, y entonces midieron con esta técnica y mides unas curvas de histéresis en esta técnica. Esas curvas de histéresis te indican, años atrás te decían, si encuentras una curva de histéresis en tu material, es ferroeléctrico. Y ya así lo daban por hecho en muchísimos artículos, así lo ponían. Como que si encontrabas estas curvas, ya la hiciste, pues tu material es ferroeléctrico. Pero lo hicieron en silicio, y incluso en vidrio, y encontraron las mismas curvas y entonces se fueron para atrás. Incluso decían, hay un artículo que se llama "Bananas no son ferroeléctricas", porque midieron cáscara de plátano y encontraron este tipo de curvas. Entonces, así se llama el artículo, "Bananas no son ferroeléctricas". Y bueno, entonces hubo como una crisis de esta técnica de PFM. Y bueno, aquí podemos ver en silicio cómo se ven las señales. Y este es un niobato de litio. Y bueno, este año todavía, en septiembre, este es la persona que les digo que es el dios de esta técnica. Se llama Sergei Kalinin. Googleenlo y verán cuántos artículos por año genera este señor, es impresionante. Él mismo preguntó por ahí en su página de Facebook, dijo, ¿esto sí será ferroeléctrico, este material? Se usa en celdas solares de estas perovskitas que ahorita están muy de moda. Porque ellos vieron este tipo de señales que parecen dominios. Pero realmente él que es el que sabe todo de esta técnica, también tiene sus dudas, pues. Y bueno, les digo, este es de este año, y pues aquí hay varios expertos que son de su grupo que le empezaron a decir cosas, pues. Perdón. Mande. También había un artículo de unos indios, ¿no? En donde habían detectado también curvas de histeresis. No sé qué material que no era ferroeléctrico, ¿no? Y luego, luego hubo como una réplica de otros autores, ¿no? De cuál es el artefacto que ellos estaban viendo. Pero en este caso, ¿qué es lo que estaba viendo Kalinin? ¿A qué le ubica la señal? Todavía están viendo, incluso hay una réplica es un artículo de Nature, y pusieron ahí una... Se la pasa publicando en Nature y Science, ¿no? Entonces hay una réplica tratando de decir, pero no hay nada todavía concreto en cuanto a esto, de saber si es o no es tu señal. ¿Y tú qué crees? Es que había otra premisa, ¿no? Que también tendrías que hacer otra técnica que fuera de bulto y que te diera indicios de que el material tiene ferroelectricidad, porque puntualmente puede ser que sí tengas algunos dominios, pero para las aplicaciones tú lo que quieres es que la mayor parte de la muestra tenga la propiedad indicada. Entonces, no me acuerdo, o si nosotros lo habíamos discutido, pero sí sabía que acordar de esa premisa, ¿no? Que usaras alguna técnica de bulto. Pero si tienes un fuerte cristal y no puedes crecer un monocristal. Bueno. O tienes algo polimérico. Pues tendrá que idear alguna otra herramienta que te ayude a validar esa información, pero eso es lo que habíamos acordado.
Pero se podría plantear ciclos de desmagnetización por campos alternos o cosas así para ver si podemos darle una señal a ese tipo de cosas. O sea, la cosa es cómo evalúas tú un campo eléctrico, ¿no? O cómo se mueve la molécula, o lo que tienes ahí a partir de ponerle cierto voltaje, ¿no? Entonces, eso es lo que tendría que evaluar, ¿no? Pero entonces tú estás diciendo que no hay una técnica complementaria, porque a mí lo que se me haría es, pues, como con un montón de técnicas y ya auxiliar para ver si eso no es. Pero entonces, nada más esa técnica tendría que decirte si eso no es. A nivel escalar sí, pero como decía Gervasio, por ejemplo, la otra posibilidad, ahí hemos comentado, era tener el objeto en grande, ¿no? Pero si tú tienes algo que es polvo, o que tiene esas propiedades solamente a nivel molecular, o sea, si tienes una molécula, por ejemplo, tiene polo, o sea, tiene un cierto momento dipolar, pero cuando lo creces en un monocristal se encuentra, y entonces se anula. Solamente a nivel de la nanoescala se observa la propiedad. Pero si tienes el monocristal y no ves la propiedad y solamente la ves a ese nivel, ¿no? Sí. Esa es la onda. Bueno, pero también no sé, doctora, había mencionado que tendría que ser nosotros simétrico. Y, ajá, Sí. entonces si estamos viendo que tiene, no sé, celulosa o alguna que no tiene esa simetría, que corresponda, no sé, a un ortorrómbico, ¿verdad? Pues desde ahí ya podemos partir de que lo que estamos viendo no propiamente podría ser un efecto monolítico. Sí, bueno, el único criterio bueno, se han publicado varias cosas para poder como que ver si la señal que estás detectando con PFM es o no es debida a ferroelectricidad. Y una de ellas es lo que les estaba platicando del segundo armónico. Pero esta técnica falla porque depende del cantilever que estés utilizando. Y bueno, aquí les muestro una muestra de KNN, donde pues observamos que hay dominios, esta es la fase, y aquí se ven los dominios, ¿no? En esta partecita, en una zona que yo le llamé A. Y en la zona B no se ven dominios, ni se ven paredes de dominio. Aquí están las paredes de dominio correspondientes a estos dominios. Pero en las zonas B no vemos nada. Lo que hicimos fue hacer, este es PFM vertical, se llama, porque el otro este es el que te permite ver los dominios que están hacia adentro y hacia afuera del plano de proyección. Y bueno, también puedes hacer PFM en el plano para ver si las zonas B tenían dominios que estuvieran tirados en el plano. Y pues parece que no existen zonas, que no existe ferroelectricidad ahí, no hay dominios en el plano en estas zonas B. Entonces lo que hicimos fue conmutar. Estos materiales los puedes conmutar con campos eléctricos que tú puedes aplicar. Aquí lo que hicimos fue aplicar más 25 volts en un cuadro y después nos centramos en un cuadro más pequeño y aplicamos menos 25 volts, entonces conmutamos los dominios ferroeléctricos. Y aquí se ve claramente que en las zonas A conmutaron muy bien, en las zonas B medio conmutaron. Y acá en la amplitud pues puedes ver las paredes de dominio que generaste con esos campos. Entonces hasta ahí vamos bien. Sin embargo, después de 14 horas, las zonas A, las conmutaciones que hicimos, siguen estando ahí, pero las zonas B no. Entonces puede ser que solo son un efecto de cargas. Entonces utilizamos el criterio del primer y segundo armónico. Para las zonas A, pues efectivamente el primer armónico es mucho mayor que el segundo, entonces sí es ferroeléctrico el material en estas zonas. Y en estas zonas no. El segundo armónico es semejante al primero, entonces estas zonas B, al parecer, no son ferroeléctricas en esta muestra. Pero este tipo de criterio dependen de la punta. Este es para una punta larga, para su primer frecuencia de resonancia, que anda en casi 90 kHz. Este es el primer armónico y este es el comportamiento del segundo armónico. Entonces, si aplicas un voltaje alto, pues el criterio ya no vale, ya el segundo armónico le gana al primero. Y entonces el criterio ahí ya no lo puedes usar. Depende de la punta y depende del voltaje que utilices. Y para una punta más corta, más rígida, pues un poquito, ya sí el primer armónico siempre le gana
al segundo, pero hay también un voltaje en el que ya, ya no vale el criterio. Entonces este criterio depende mucho del voltaje y del tipo de punta que utilices. Aquí ya está para una punta, esta es para una punta larga en su primera resonancia y en su segunda resonancia. Y esta es para una punta ya más rígida, ya donde la K es mayor a 1. Y bueno, ya aquí ya se ve que pues el criterio puede funcionar, pero entonces depende de qué punto utilices y entonces el criterio no es universal. Pero perdón, entonces cuando hacen ese tipo de análisis tienen que decir el tamaño de la punta y qué voltajes para que sí pueda uno decir si no tratar de que aparente que un armónico es mayor que el otro y sí es ferroeléctrico. Entonces, sí, deberías de reportarlo así, con tipo de punta bien. Entonces, por ahí encontramos en la literatura esto, donde ahora miden, no comparan en sí la amplitud, sino la fase. La fase del primer armónico respecto al segundo, debe de haber una diferencia de 90 grados para materiales ferroeléctricos. Si no existe esa diferencia, es no ferroeléctrico el material. Entonces nos pusimos a hacer medidas ahora con el AFM. Esto es en cuestiones con un equipo macro, con una pastilla y conectando electrodos, y por ahí con un equipo midiendo primero y segundo armónico y amplitud. Pero con PFM pues no lo habían intentado hacer, entonces nosotros lo medimos. Primero en vidrio, la diferencia del primer y segundo armónico no nos da 90 grados, aquí está. Esta es la diferencia, la negra. Para un PZT, pues más o menos se ajusta, ¿no? Esta es la diferencia del primer y segundo armónico, es esta negra. Y nos da más o menos los 90 grados que debe de dar para un ferroeléctrico, y este sí es un ferroeléctrico, el PZT. Después, titanato de estroncio, también se ven estas resonancias. Sin embargo, si tú lo haces con poquito voltaje, aquí tiene 0.5 volts, la diferencia entre el primer y segundo armónico, el primer armónico le gana al segundo armónico, entonces puedes decir que es un ferroeléctrico. Pero si aplicas 2 volts, ya vemos que no, entonces no sabes si es o no es ferroeléctrico con ese criterio. Pero si aplicas el criterio de las fases, aquí te dice que no es ferroeléctrico porque no se ajustó a los 90 grados. Esta es la diferencia. Y incluso lo hicimos con diferentes voltajes, esa diferencia, y no, nada más por aquí en un punto le pega a los 90 grados, entonces no es ferroeléctrico ese material. Y este artículo de este año surgió y ya dice que ese material no es ferroeléctrico, es un material que está dominado por algo que se llama flexoelectricidad, que es un efecto que tienen los materiales, todos los materiales, cuando aplicas campos eléctricos en áreas pequeñitas. Puedes encontrar este efecto flexoeléctrico que va a hacer que se expanda el material debido a que estás aplicando campos en un área muy pequeñita. Y bueno, este material tiene esa característica, es flexoeléctrico, pero no es ferroeléctrico. Y entonces ella dice, esta Neus Domingo dice que las señales de PFM puede que tengan metidas ese efecto de flexoelectricidad cuando mides. Entonces que hay que tener cuidado. Y se midió ese material, bueno, aquí ya demostramos que no es ferroeléctrico también nosotros. Y bueno, en las zonas no ferroeléctricas de ese material que les dije, del KNN que estábamos analizando hace un rato, se hicieron las medidas en esta zona B y efectivamente no. Esta curva negra es la resta del primer y segundo armónico y no se ajusta por nada a 90 grados. Sin embargo, en las A, pues miren, ahí más o menos se ajusta a 90 grados la diferencia entre el primer y segundo armónico de la fase. Y bueno, este es un criterio tal vez un poquito más fuerte que el de las amplitudes. Y ya estoy terminando el borrador de este artículo para subirlo, para ver si se utiliza ya como un método para cuando haces medidas en el AFM de estos materiales con PFM, poder decir sí, lo que estoy midiendo
sí estoy completamente seguro de que es ferroeléctrico o no. Y lo vamos a enviar a una revista con un factor de impacto alto, como de 12. A ver si pega, porque creemos nosotros que sí es algo importante. ¿Y si es nano? ¿Mande? ¿Y si es nano, puedo hacer? No, apply, no, ¿cómo se llama? Physical Review, algo, ¿no? Pero porque esa de reviews ya acepta artículos de investigación y tiene 12 de factor de impacto. Lo vamos a intentar ahí. A ver si Kalinin ni ellos no lo aceptan, porque ellos son los que finalmente lo hacen. Y bueno, ya casi nos acaba el tiempo, ¿no? Sí, cuando tú digas, estamos listos. Vamos. Pues esto es otra parte que es, partiendo de la definición, pues sería esta parte que poder revertir con la aplicación de campos eléctricos externos la polarización. Y bueno, esto es aplicando campos eléctricos, como ya habíamos visto en la muestra de KNN, puedes modificar el estado de dominios de tu muestra. Esto es simplemente aplicando campos DC, y pues lo usual es hacer estos cuadritos, que es lo que te permite la FM hacer esos barridos. Sin embargo, pues puedes hacer cosas un poco diferentes, y esto sirve mucho para crear algunas patrones que te interesen. Por ejemplo, aquí vemos un patrón en donde se le aplica con un método químico y inyectando luz, puedes crear nanopartículas metálicas en dominios ferroeléctricos, ya sea en los positivos o en los negativos, y tú lo puedes controlar, pues en qué zonas se van a pegar esas nanopartículas. Entonces, por eso es que es importante tener algo que te pueda diseñar este tipo de cosas, de figuras que ya pues pueden ser ya después un circuito, por ejemplo, o algo ya más, y ahí le puedes pegar nanopartículas de plata y que ese sea tu circuitito. Y bueno, esta fue una tesis de licenciatura de allá de la UABC de Ensenada. Y hay otra técnica que es la de realizar las curvas de histéresis de las que les hablaba. Estas curvas de histéresis pues, son semejantes a las que tienen los materiales ferromagnéticos. Y bueno, obtienes una curva de histéresis de amplitud, es como esta mariposa, y la de fase es como esto, como la curva de histéresis convencional. Oye, y esa... entonces, perdón, ¿qué es lo que estaba generando la curva de histéresis en materiales que no son cargas? Sí, mueves, es que hay muchos, en el review que les mostré de artefactos, ahí explica muchos mecanismos que pueden existir. Incluso surgió una nueva técnica de eso. Primero era un problema, porque decían, pues es que si mueve cargas, si ves cargas, pues no estás viendo realmente la parte pizoeléctrica. Pero a este señor Kalinin se le ocurrió, bueno, pues entonces apliquemos eso para ver movimiento de cargas, y lo usan para caracterizar baterías de litio. Y surgió otra técnica que se llama strain electrochemical strain microscopy. Inventaron una técnica nueva de eso, de un problema. Sí, lo hicieron. Sí. Entonces, esa técnica la puedes usar. Y es el mismo arreglo de PFM. O sea, usas lo mismo, solo metes un material que vaya a conducir iones o algo y puedes caracterizarlos con eso. Y bueno, aquí lo que usas para hacer histéresis, ahora no solo usas la señal sinusoidal, sino necesitas algo que te va inyectando el voltaje gradualmente para ir sensando este comportamiento, es decir, el switching, cómo se va dando poco a poquito, cómo vas tú switchando los dominios. Y para eso, aquí utilizas el voltaje de golpe, pues. Utilizas los 12 volts y menos 12 volts
como de golpe y acá lo haces gradualmente y vas viendo como esa cinética con la sinusoidal, vas censando la cinética de conmutación de los dominios, es lo que significa idealmente esta curva de histéresis, ir censando la cinética de conmutación. Y bueno, estos son datos reales ya de una medida de esas histéresis. La rojita es la fase y lo de atrás, esto negro, es la amplitud. Y después por procesamiento puedes formar las curvas de histéresis. Y utilizas esta forma escalonada de DC pulsado, porque generas dos curvas. Una cuando está encendido el DC, aquí, y otra cuando está apagado. Esto porque igual aquí, cuando estás aplicando este voltaje, hay un montón de contribución electrostática. Y ya lo apagas y mides aquí y te quedas con lo que hiciste, pues, lo que escribiste. El efecto anterior, que fue aplicar este voltaje, lo lees aquí. Y ya sin ese efecto de cargas que te genera el aplicar el DC. Entonces, por eso se generan dos tipos de curvas. Una en on y otra en off. Y la que sirve es esta de off. Si esta obtienes las curvas típicas, que es la mariposa y esta de histéresis, pues ya es un buen indicio de que tu material puede ser ferroeléctrico, pero ya vimos que no es tan... A mí realmente ya no me llama la atención hacer curvas de histéresis para caracterizar los materiales. Se me hace que tiene mucho más artefactos que el hacer PFM convencional. Yo lo que hago es me llega un material nuevo, trato de ver dominios, veo las frecuencias cómo andan, comparo los primeros y segundos armónicos y uso lo de la fase. Después agarro y conmuto. Si la conmutación se queda por 24 horas, es ya seguro que es un material ferroeléctrico. Y ya me evito hacer curva de histéresis porque es un poquito delicado el hacerlo. Tienes que tener un control muy, muy bueno de tu sistema, que no tengas por ahí un cortito o algo, porque estas se ven muy afectadas. Bueno, aquí solo vemos que lo que ve realmente la amplitud es cómo va cambiando o cómo vas expandiendo el dominio que está por debajo de la punta. Ya sea expansiones o contracciones. Se va contrayendo o expandiendo el dominio y entonces es lo que ves en las curvas de histéresis. Y bueno, estas curvas de histéresis también se ven afectadas porque pues realmente estás viendo cómo contraes y expandes ese dominio, entonces va a cambiar la frecuencia de resonancia. Entonces también se puede hacer resonance tracking en las curvas de histéresis. Y ya se hace tratando de pegarle a la resonancia, haciendo un barrido en frecuencia, de manera que en cada una de estas regiones hagas una resonancia y que tengas un pico de resonancia al menos por pulso, pues. Y bueno, de eso, lo último que hicimos fue algo similar a lo que les mostré del piquito del estudio que hicimos en dominio, pero ahora en la... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ahora hicimos estadística con la resonancia, porque igual te vas frecuencia por frecuencia y vas viendo generas una curva de histéresis frecuencia por frecuencia alrededor del pico de resonancia. Y hicimos estadística para ver qué frecuencia es la que te da mejor curva de histéresis. Eso es de lo último que hicimos ya en Ensenada. Y si ven, hay algún momento en alguna frecuencia donde están las típicas formas, pues la de mariposa y acá la curvita de histéresis. Entonces, con un análisis similar de estadística, como el que le mostré para imagen, también lo aplicamos a esto. Y es resultados de hace 2 semanas. Esto
Y parece que bueno, pues en conclusión, casi siempre esta es la misma conclusión que doy en mis pláticas, que el microscopio de fuerza atómica es un nanolaboratorio. Es un laboratorio en algo pequeñito, en una punta. Por ahí hay un artículo que se llama así, laboratorio en una punta. Y eso es realmente lo que es el microscopio de fuerza atómica. Espero que algún día ustedes se animen a utilizarlo para analizar sus materiales, y no solo topografía, sino ya ir más allá, sino a propiedades. Y ustedes vieron que sí se puede hacer un montón de estudios de propiedades, no solo ir y medir topografía, que también es importante, pero bueno, más allá de topografía pueden ver propiedades. Y bueno, yo antes, incluso ahora casi por lo regular trabajo con propiedades más que con topografía. Él era mi asesor, él fue el que empezó con todo esto, y él decía, una vez llegó alguien y dice, es que quiero la topografía de mi muestra, y lo voltea a ver y le dice, ¿a poco todavía se hace eso? O sea, como que la AFM ya, bueno, para mí no es solo topografía, es medir más allá, propiedades. Entonces espero les haya llegado el mensaje de que es una técnica pues que se puede utilizar para muchas propiedades. Y no me voy a pedir un análisis de topografía. Sí se hace, pero bueno, eso es... Sí entendimos, sí nos llegó el mensaje. Y bueno, pues eso es todo. Cuando quieran ir a visitar el laboratorio en Puebla, son bienvenidos. Por ahí les dejo mis datos. Bueno, pues muchas gracias al doctor Gervasio Arcinera. ¿Alguien tiene algún comentario, preguntas? Está la doctora Rosales Chávez también, que tiene mucha experiencia en el microscopio de fuerza, junto con el doctor Gervasio. Entonces, bueno, pues sugerencias, comentarios, preguntas son muy bienvenidas. Agradecemos a los colegas también de Ciencias TV de la Facultad de Ciencias. Y bueno, pues adelante, antes de entrar a las preguntas. Yo ya lo había comentado, pero ¿qué pasa con el método de segundo armónico con Garmus? Aquí hay como 3, 4 personas que tienen una FM convencional. Y ya sabemos que o te da, o pese en las ventanas la resonancia de tu frecuencia de resonancia de tu primer armónico o el segundo, pero no podemos verla. Nuestros bancos no dan para eso y los equipos tampoco. Entonces, ¿qué esperas tú con este método que vas a sacar? Que alguien que tenga un equipo convencional pueda hacer. Todos los loquín pueden medir ese segundo armónico. Entonces, yo creo que es cuestión de preguntarle realmente a la empresa que te lo diga, porque tienes loquín y tienes loquín poderosos, por ejemplo. Yo creo que los equipos estos de Asylum tienen loquines mucho mejor que el que yo tengo. Y entonces no debería de haber problema para medirlo. Todos los loquín lo tienen. Entonces, es cuestión de que la empresa diga cómo moverle más al loquín. Sí, pero sí se puede, o sea, estoy seguro que sí. Pero es que como vienen cerrados, ¿no? Ni siquiera los ves. Pero sí se debe de poder. ¿Alguien tiene alguna otra contribución? Es una pregunta. Sí, adelante, compañero, sí. Si se puede sacar alguna propiedad óptica usando esto. Pues el segundo armónico podría estar relacionado a la polaridad, ¿no? A la polarización, ¿no? Pero sí, también dispositivos para ver propiedades ópticas. En particular, están enfocados como fotovoltaicos. Como Raman, cosas Raman también puedes ver con una FM, pero cuesta últimamente, yo andaba sometiendo un proyecto y costaba como 14,000 pesos ese FM. 14 millones. 14 millones. 14 millones. Sí puedes medir cosas, efectos ópticos. Puedes usar una técnica que se llama Kelvin Proof, que te mide el potencial de superficie.
Y últimamente lo están usando mucho para ese tipo de efecto de plasmónica. Entonces agarran y lo hacen sin luz, miden esta propiedad con Kelvin Proof, miden el potencial de superficie y después inyectan la luz y ven cómo cambia ese potencial de superficie con esa técnica y ya pueden caracterizar propiedades plasmónicas que son propiedades ópticas. Entonces, sí hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Alguien más? Bueno, pues si no es el caso, le damos las gracias nuevamente al doctor. Él me ayuda a